Estimados hermanos y hermanas, estamos en el último domingo de este mes de noviembre y comienza ya el tiempo del Adviento, o sea, el tiempo de espera, el tiempo de Navidad. Luces en todas partes, en las casas, en los negocios, es tiempo de luces. Y la Navidad a nosotros nos habla acerca de la luz. En los evangelios, Mateo y Lucas, los autores nos relatan los acontecimientos que pasaron, cómo fue el nacimiento de Jesús. Marcos no nos dice nada al respecto. El Evangelio de Juan habla de otra manera y más profunda, y hablaremos de eso, la Navidad según el Evangelio de Juan. Comienza él así. Vamos a leer la porción de la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versos 1 al 14. Y la palabra dice así, Juan 1, 1 al 14. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra de Dios en Juan 1. Hermanos y hermanas, el Evangelio nos dice, en el principio era el verbo. Nosotros encontramos en nuestras Biblias en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan no está hablando de Génesis 1, está hablando más allá de Génesis 1, más allá en el tiempo y espacio, porque Dios no tiene ni principio ni fin. En tiempos, digamos, más allá de Génesis, Juan nos dice, en el principio el verbo era Dios y estaba con Dios. Cuando Juan habla del verbo, nos habla del logos griego y los traductores esa palabra tradujeron a la palabra y nosotros vamos a usar eso. Y podemos decir en el principio, la palabra que es Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad en nuestra fe. Él estaba con Dios y era Dios. Eso es lo que Juan nos dice a nosotros en cuanto a la venida del Hijo del Hombre. La palabra de Dios es palabra viva. Entonces, esta palabra vino al mundo. Entonces nosotros podemos decir, vino para comunicarnos con Dios en primer lugar. Los versos 12 y 13 nos dice esto, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. Jesucristo vino para comunicarnos con Dios, para hacer un puente entre Dios y nosotros.
Vino en forma de siervo. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, nos dice, tomó forma de siervo. Vino para que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios. Eso es lo que nos dice el versículo 12. Él es el puente de contacto entre nosotros y Dios. Esa es la gran novedad de la venida de Jesús, según Juan. Jesucristo vino a comunicarnos con Dios. Y ahora podemos nosotros comunicarnos con Dios porque Él es el medio, Él es el puente y Él es el que nos comunica a nosotros con el Padre. Y con razón, en el monte de la transfiguración, Dios mandó una voz. El relato evangélico nos dice que fueron al monte, Jesús se transformó y una nube les cubrió. Y vino de la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces, Jesucristo es el Hijo amado de Dios, a quien nosotros tenemos que escuchar su palabra. Jesucristo es el medio para comunicarnos entre Dios y nosotros. Un día, Jesús habló de dejar este mundo. En Juan 14 encontramos nosotros, Él dice, yo me voy al Padre, voy a ir a preparar un lugar para vosotros. Y en esa conversación, Felipe le pregunta, Señor, muéstranos el camino, ¿cómo es el camino? Y muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta, yo soy el camino. Y Felipe le dice, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has visto. El que me ha visto al Padre. Entonces, hermanos, esa es la gran maravilla. El que ha visto a Jesucristo ha visto al Padre. El que recibe a Jesucristo recibe al Padre. Y en esa ocasión Jesús le dijo a Felipe, nadie viene al Padre sino por mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ahí nosotros encontramos cómo Él es el medio de comunicación entre Dios y nosotros. Jesucristo vino para comunicarnos con Dios, para ponernos en contacto con Dios. Esa es la Navidad para nosotros. Vino para darnos vida. El Evangelio nos dice, en Él estaba la vida, versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es vida para nosotros. Juan 14:6 también nos dice que Él es la vida. Y nos dice también, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el caso de la resurrección de Lázaro, a Marta le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vino a darnos vida plena. Jesús enseñó acerca del buen pastor en el capítulo 10 y dice, el ladrón viene para hurtar, para robar, para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida plena. La versión Reina Valera dice vida abundante. Podemos nosotros decir una vida plena. Entonces Jesús vino a darnos a nosotros, hermanos y hermanas, vida. Si nosotros estamos ya contactados con Dios por medio de Él, tenemos vida. Jesucristo vino a eso. Por eso la palabra de Dios dice, en Él estaba la vida. Jesucristo es vida para nosotros, no es muerte. Él vive y vive para siempre. Y nosotros también haremos lo mismo. Y finalmente, el evangelista dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué? Porque el mundo estaba en tinieblas. Hoy también vivimos en tinieblas. Hermanos y hermanas, vivir lejos de Dios es vivir en tinieblas. Andar lejos de Dios es andar en tinieblas. Pero Jesucristo vino trayendo la luz. Y si podemos hablar de la luz, es por demás grandioso,
podemos hablar de los efectos de la luz, podemos hablar de la velocidad de la luz, podemos hablar de los beneficios que nos trae la luz y podemos comparar con la oscuridad, con las tinieblas. Jesús vino trayéndonos la luz. Él es la luz del mundo. Y Jesús dijo también, el que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos y hermanas, así Juan comienza su evangelio. Jesucristo, la palabra viva de Dios, vino para comunicarnos con Él. Vino para darnos vida, y vida plena, y vida eterna inclusive. Y vino para darnos luz. Andemos en la luz de Dios. Caminemos en la luz de Dios. Navidad viene y disfrutemos de la vida, de la luz que Jesucristo trajo para nosotros. Hermanos y hermanas, bendiciones y tengan una buena Navidad. Comenzamos este domingo con esa palabra. Bendiciones, hermanos y hermanas. Dios les bendiga a cada uno y tenemos una canción relacionada con esta palabra. El mundo perdido en pecado se dio, Jesús es la luz del mundo, mas en las tinieblas la gloria brilló, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieras perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Vivir en Él vuelve la noche en día, Jesús es la luz del mundo. Andemos en luz y sigamos al guía, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieras perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Oh ciegos y presos del obrego error, Jesús es la luz del mundo. Él manda lavaros y ver su fulgor, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieras perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Ni soles ni lunas del cielo tendrá, Jesús es la luz del mundo. La luz de su rostro lo iluminará, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieras perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui,